Buen día, estimados compañeros y docentes. Con grato placer nos dirigimos a ustedes de nuestra parte la razón de la presente de una forma expositiva sobre algunos procesos industriales más usados e importantes en la actualidad que tienen además una versatilidad de varios campos de la industria, entre ellos los mencionados el roscado, fresado y rectificado, que son de los procesos más utilizados en lo que es la industria mecánica, automotriz y entre otros campos. Esperamos que este video sea de su agrado y que pueda servirle no solamente a ustedes, sino que también a las demás personas que estén interesadas en estos procesos industriales. Y sin más preámbulos se dará inicio. Mi nombre es Nelson Velázquez. Mi nombre es René Calderón. Mi nombre es Araceli Valenzuela. Y esperamos que este video les pueda ser de su agrado. Antes de hablar lo que es la definición del fresado, vale recalcar de que el fresado entra en la clasificación de los procesos industriales llamados arranque de viruta. ¿Por qué? Porque disminuye la masa de la materia. Ahora, continuando con la definición, es un procedimiento consistente en el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte de material se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a trabajar. Dependerá del diseño de la máquina que lo que se desplace ya sea la herramienta, la mesa o combina el desplazamiento de ambos. Dicho desplazamiento será en cualquier dirección de los tres ejes posibles, cuáles X, Y, Z, en los que se puede desplazar la mesa a la cual va fijada la pieza que se mecaniza. Ahora, ¿qué tipo de herramientas son las que nosotros utilizamos? Lijas para superficies de madera, pirograbador tipo lápiz, sierras circulares para fresar, cepilladora, centrador de tarugos, distintos juegos de fresas, cilíndricas, periféricas, cilíndricas frontales sin vástago, de disco, angulares sin vástago. Ahora, la maquinaria que nosotros utilizamos, fresadora convencional o fresadora CNC, tornos y lijadoras. Ahora, las operaciones que nosotros contamos con este proceso de fresado es el planeado. Se realiza con fresas cilíndricas o frontales. Ranurado, se realiza con fresas de 3 cortes. Corte, se realiza con fresas sierra en forma de disco. Perfilado, se emplean fresas de línea periférica adecuada al perfil que se desea obtener. Fresado circular o contorneado, se utilizan fresas cilíndricas en posición vertical, trazado helicoidal, fresado de engranajes y taladro, escariado, mandrinado y mortajado. Ahora, ¿qué tipo de corriente es la que él utiliza? Corriente alterna de tipo 220 voltios y algunas veces también se cuenta con 420 voltios. Mediante el fresado es posible mecanizar los más diversos materiales como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos, superficies planas o curvas, de entalladura, de ranuras de dentado. Esto es para lo que es las superficies. Además, su margen es de más o menos 50 milímetros. Ahora, la aplicación en la industria de este proceso industrial. La polivalencia de la fresadora surte de diversos productos para la metalmecánica, la industria madera, la fundidora, entre otros. Los productos más relevantes que surgen de la pulidora pueden describirse de las siguientes formas. Transformar el metal dependiendo del uso que se pretenda. Por ejemplo, un bloque puede ser un engranaje o patrones. En una copiadora con funciones de AutoCAD pueden hacerse modelos de piezas de diversos tamaños. Para la metalmecánica, el requerimiento de piezas que encajen con otras es fundamental, pero también que tengan simetría en su diseño. Tal es el caso de un cilindro que deriva en una campana. Pues es el corte en este punto tenemos que es la tenemos lo que es el encendido a través de la llave. Se gira la perilla al sentido horario. Luego se quita el seguro, se pone la velocidad número 2. Luego continuamos en este. En este caso tenemos la manivela que controla tanto el eje X como el eje Y, también como el eje Z. En este caso vamos a presionar. Vamos a hacer un funcionamiento de la maquinaria que nosotros vamos a utilizar en este caso. ¿Cómo
vemos, aquí nosotros podemos elegir la velocidad, ya sea manual o automáticamente, y se impulsa el metal para perfilarlo a la medida adecuada que nosotros queramos obtener. El botón rojo es para el apagado de esta maquinaria, lo presionamos. Recordar que antes de la utilización de esta maquinaria es muy recomendable la utilización del equipo de protección personal. ¿Y en qué consiste? En la utilización de la gabacha, los guantes para la maquinaria. También debemos de contar con la protección para la vista a través de unos anteojos y la protección auditiva a través de unos apuntes. Buenos días, este día nos tocará demostrar y explicar el proceso del roscado. El concepto de roscado se denomina la operación de fabricación de roscas. La generación de roscas cilíndricas podemos considerarlas como si alrededor de un cilindro se arrollase un prisma denominado Fourier, el cual va tomando la forma de una hélice, si bien en realidad las roscas se obtienen al revés, es decir, tallando un surco en forma de hélice sobre la superficie del cilindro. Las herramientas utilizadas para este proceso son las tarrajas, los machuelos, las llaves, broca, destornillador. La maquinaria utilizada es taladro y el torno. El tipo de energía directa. La tolerancia, el tipo de superficie. Las herramientas, como pueden ver aquí, estas son las tarrajas, cepillo, llaves, y los suelos. La manera correcta de colocar un taladro es perpendicular a la superficie. Si lo colocamos de manera inclinada, corremos el riesgo de que la pieza se arruine, la broca se quiebre y sufrir algún accidente. Sí. Ya cortaste. Ya que tenemos un tornillo, vamos a compararlo con el peine. Ahora vamos a comparar el paso del tornillo si coincide con el paso del agujero ya hecho. Vamos a ver. Que no coincide. Tampoco no coincide. Este encaja perfectamente con el tornillo. Ahora pasaremos a introducir el tornillo en el agujero. Ahora haremos el procedimiento de roscado exterior. Las tarrajas llevan su lado de colocación. Como podemos ver, aquí está la letra que colocaremos arriba. Se aprieta el perno de seguridad con un desarmador plano. Posteriormente pasaremos a hacer colocaremos esto en el centro de la tarraja y seguimos el procedimiento de girarlo. Si se atora, hacemos movimientos de vaivén y así sucesivamente.
siempre con el cuidado que la terraja no se vaya a quebrar. Como pueden ver, ya tenemos nuestro proceso de torno exterior. Se coloca el machuelo, la llave. El machuelo es de 1.25 milímetros. Si no contamos con una llave, lo podemos hacer con la llave inglesa. Posteriormente, colocamos el machuelo en el agujero que ya tenemos hecho. Lo giramos de esta manera y si el machuelo se está atorando, hacemos movimientos de vaivén. Y seguimos este proceso hasta que el machuelo pase la superficie. Si no hacemos los movimientos de vaivén, corremos el riesgo de que el machuelo se quiebre. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Nelson Velázquez, soy estudiante de la Universidad Católica de El Salvador. Yo les voy a explicar ahora lo que es el rectificado. ¿Qué es el rectificado? Es un proceso industrial y tiene por finalidad corregir las imperfecciones de carácter geométrico y dimensional que se producen durante las operaciones de manufactura de piezas, ya sea por maquinado o por tratamiento térmico. Por maquinado puedo mencionar lo que es trabajar piezas, lo que son tornos o fresadoras, quedan ciertas imperfecciones que gracias al rectificado podemos corregir las imperfecciones, o el rectificado también se puede hacer ya sea para dar un mejor acabado a la pieza. ¿En qué áreas son utilizadas el rectificado? Son utilizadas en diversas áreas de la industria, pero es más que todo utilizada en lo que es la industria de la mecánica automotriz. Por ejemplo, el rectificado, podemos hacer lo que son rectificados de cigüeñales, rectificado de culata, rectificado de bloc de motores, rectificado de discos de frenos, rectificado de tambores de frenos, y diversos otros rectificados se pueden hacer en lo que es el área de la mecánica automotriz. Ahora bien, ¿qué herramientas se utilizan en lo que es el rectificado? Utilizamos lo que son las ruedas rectificadoras de disco abrasivo, los cepillos de alambre, las fresas para rectificar, las muelas abrasivas, etc. ¿Qué maquinaria utilizamos? Utilizamos lo que son la rectificadora, como por ejemplo esta es una rectificadora de discos y tambores de frenos. Utilizamos también lo que son las pulidoras. ¿Y qué tipo de energía utiliza la mayoría de las máquinas? La mayoría de las máquinas rectificadoras utilizan lo que son energía a 220 voltios. Esta utiliza a 110. Posteriormente vamos a hacer una demostración de cómo se rectifica un disco de frenos. Este video va dedicado para aquellas personas que a lo mejor tienen máquinas de esta índole y que no saben cómo utilizarlo, debido a que varios videos que hay son subidos por personas en los Estados Unidos y como algunas personas no logran manejar el idioma, les es un poco difícil. Pero este video lo vamos a subir, vamos a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. ¿Qué tolerancias son permitidas en este? Las tolerancias se recomienda un margen de error en el acabado de más o menos 1.5 micrómetros.
Espero que este video pues pueda servir bastante en lo que no solamente en el área educativa, sino que también en su área. Bueno, ahora vamos a demostrar cómo se rectifica un disco de frenos y además un tambor de frenos. Para eso vamos a utilizar lo que es esta máquina rectificadora para discos y tambones. Es de marca Snap-on, de las más certificadas a nivel internacional, de las mejores marcas. Y la máquina consta de lo siguiente: consta de un eje por donde vamos a colocar el disco y el tambor de frenos. Cuenta también lo que son su tuerca, su sujetador, el resorte que permite que el disco, este resorte es más utilizado en el disco porque da cierto juego al disco para que y el soporte por donde vamos a colocar nuestro disco de frenos. Cuenta también con sus buriles y con su llave. Y ahora vamos a la parte más importante, que es cómo colocar el disco. Este video también lo hacemos para aquellas personas que tienen a lo mejor una máquina rectificadora y no saben cómo se utiliza. Como yo, como otras personas, hemos sido nuevos en esto y hay pocos videos acerca de cómo se utiliza esta máquina, hay pocos videos en español. Por lo tanto, este video se lo dedico a esas personas que tienen este tipo de máquinas y no saben cómo se utiliza. Para instalar el disco, la máquina trae lo que son ya sus conos, los cuales tienen que introducirse por la parte de afuera del disco, en esta posición. El cono, si se fija, tiene que asentar de esta manera y tiene que salir por este lado. Ahora vamos a colocarlo. Esto es algo muy, pero muy secuencial. Primero va la base. Esta base nunca se desmonta. Va después lo que es el resorte y ahora va lo que es el disco. Colocado el disco, va el sujetador y ahora va lo que es la tuerca. Vaya, ahora bien, algo muy importante que se presenta a veces en estos casos es que la tuerca no logra asentar bien, como en este caso, no ha asentado del todo bien, pero no es ningún problema, no presenta mayor dificultad. Lo único que se hace es colocarle otra cuna para poder hacer llegar la tuerca y así apretar el disco. Ahora apretamos la tuerca para evitar cualquier accidente, que el disco que la tuerca se afloje, vaya a soltar el disco y pueda provocar algún accidente. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para esto y el equipo personal? El equipo personal consta por recomendaciones lo que son los guantes, pueden ser guantes de látex, elásticos. Los más recomendables son de este tipo así,
que son elásticos, permiten la movilidad fácil de los dedos. Los lentes de protección. ¿Los lentes por qué? Este proceso, como es un proceso de rectificado, se presenta lo que es arranque de viruta. Puede que en unos casos la máquina esté trabajando, empieza a soltar bastante viruta y puede caer en los ojos, y se han presentado casos donde al soltar viruta y al caerle a una persona en el ojo, lo pierde. Entonces por eso nosotros utilizamos los guantes protectores. Dicho eso, la medida principal es sujetar bien la tuerca, no dejar nada cerca del área, nada que no sea de esta área de trabajo. Ahora bien, si se fijan acá, el disco no está centrado a lo que son los buriles. ¿Qué se hace en este caso? Muy sencillo. Venimos acá y aflojamos este perno de acá, que nos va a permitir mover todo el eje, y lo vamos a mover hasta que quede centrado en lo que son los buriles. Centrado ya, volvemos a apretar el eje bien apretado, vamos a nuestra área de trabajo y empezamos a introducir los buriles. ¿Hasta dónde tiene que llegar el buril? Una de las preguntas que más se hacen en el medio. El buril tiene que llegar hasta donde termina la cara del disco, hasta el filo, hasta el último filo, hasta la última sisa, por así decirlo. Es lo más que puede llegar. Los buriles, al momento de empezar a cortar, tienen que estar flojos y únicamente lo que se hace es ajustarlos, solamente tiene que tocarlo. Al momento de que ustedes empiezan a ajustarlo acá, únicamente lo tocan, solamente lo tocan, lo dejan ahí, no hacen nada más por el momento. Lo mismo en las dos caras, solamente tiene que tocarlo, no hacer más fuerza. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta máquina rectificadora, como todas las demás, trae dos escalas, que son pulgadas y milímetros. Muy importante, tienen que trabajar únicamente en una escala, ya sea milímetros o ya sea pulgadas. No pueden trabajar en las dos escalas. Por ejemplo, decir que un buril lo van a trabajar con pulgadas, el otro buril lo van a trabajar con milímetros. No se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Debido a que como son escalas diferentes, lo que hace es que el patrón de corte en las dos caras del disco no es igual. Por lo tanto, tiene que trabajarse en las mismas escalas. Ahora bien, ¿qué vamos a partir a hacer de ahora? Vamos a colocar en cero los dos buriles y vamos a empezar a darle la escala que queremos cortar. En este caso vamos a cortar .10 pulgadas. Se apretan los buriles, se revisa que todo esté en buen estado. Y procedemos a encender la máquina. Se le hace el cambio de velocidad a la máquina para que empiece ella a salir. Todo el buril sale, todo el eje. Se escuchan, los buriles empiezan a cortar las dos caras del disco. A veces, por lo de forma que puede estar el disco,
únicamente puede cortar una cara, dependiendo de qué tanto sea el desgaste o lo deforme que esté el disco. Pero no hay ningún problema si corta solo, si en este caso solo me está cortando la cara de aquí adelante, de atrás no me está cortando nada, no hay ningún problema. A la hora que yo vuelva a meter todo el eje, ya no voy a tocar esta cara, únicamente voy a tocar la cara de aquí atrás. Eso es todo el proceso que se hace. Ya vamos a explicarlo bien. Nosotros utilizamos aquí una brocha para siempre limpiar los buriles y limpiar la zona. Hay gente que dice que el por qué rectificar los discos y tambores de freno. Hay mucha controversia si se tiene o no se tiene que hacer. Personalmente, al momento de cambiar las pastillas de freno se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque debido a que las pastillas de freno nuevas que se están colocando no tienen el mismo patrón de desgaste que tiene el disco de frenos o el tambor. ¿Qué sucede si armamos nuestros discos de frenos juntos con nuestras nuevas pastillas? Primero se dan sonidos raros que llegan a ser molestos, demasiado golpe al momento de frenar, y en el peor de los casos sucede que frena más de un lado que otro. O sea, al momento ustedes de frenar sienten de que el vehículo se les tira hacia el lado derecho o el lado izquierdo, depende de dónde esté el desgaste. Entonces siempre es recomendable al momento de cambiar las pastillas de frenos o las zapatas de frenos, siempre es recomendable rectificar los discos. Y no solamente uno, se tienen que revisar los dos discos, los dos, para que el patrón de desgaste sea el mismo y el vehículo pueda frenar al mismo tiempo. No puede, para que no frene más de un lado que del otro. Esto es lo que yo les comentaba. Si se fijan, el disco está demasiado desgastado, está demasiado torcido. Por lo tanto, no me ha cortado esta zona de acá. ¿Qué significa? Voy a tener que volver a darle otro corte. Retrocedemos los buriles, colocamos la máquina en neutral y regresamos al lugar de inicio. Hacemos el mismo proceso, empezamos a meter los buriles, solo hay que topen ellos en el disco, colocamos los buriles en 0, dos buriles, 0. Ahora procedemos a darles otro corte. Le dimos punto 10, ya cortó esta cara, por lo menos la de aquí atrás no la ha cortado. Eso significa que ahora le vamos a dar punto 20. Siempre en pulgadas. Apretamos los buriles, veamos la zona de trabajo y empezamos a trabajar. Ahí empieza la máquina a cortar, es poco lo que está cortando, pero tenemos que dejar que la máquina deje salir todo el eje. Si lo sacamos ahorita tenemos diferencia de corte en el inicio y al final. Lo mejor es dejarlo trabajar. Este proceso es sumamente largo, puede que el disco necesite unas 2 pasadas más, otros 2 cortes más,
pero es necesario hacerlo para que no quede ninguna mancha, no quede ninguna fisura en el disco. Ahora, ¿qué pasa si el disco está ya demasiado delgado como para cortarlo? Como por ejemplo en este disco de acá, si ustedes denotan, la cara de arriba todavía puede ser cortada, pero la de abajo está ya demasiado delgada, por lo tanto es inútil ya cortarlo. Lo mejor es cambiar el disco. Bueno, terminamos el proceso de rectificar lo que es este disco de frenos. Tuvimos que cortarle 1 pulgada para que pudiera sacar todas las imperfecciones que tenía el disco, provocadas por, como ya lo había dicho, el utilizar pastillas de frenos demasiado desgastadas. Pero podemos ver aquí una superficie totalmente plana, muy clara. Así es como tienen que trabajarse los discos de freno. Esto es lo que se tiene que hacer al momento de cambiar las pastillas de freno de los vehículos. Ahora vamos a proceder a lo que es quitar el disco de frenos del eje. Algo muy importante: el disco de frenos, al momento de quitar la tuerca, no tiene que golpear el eje de la rectificadora. Si golpea el eje, dañamos la máquina y no podremos volver a rectificar ningún disco o tambor de freno. Lo hacemos de esta manera. Estoy sujetando lo que es el disco de frenos acá y volvemos a instalar todas las piezas. Y listo. Esta es la manera correcta en la que se tiene que dejar un disco de freno. Como conclusión, en el proceso de fresado se tiene: es imperativo recordar que el fresado es el procedimiento de manufactura por arranque de viruta, mediante el cual una herramienta, fresa o cortador, provista de múltiples arietas cortantes dispuestas simétricamente alrededor de un eje que gira con movimiento uniforme, arranca el material de la pieza y empuja contra ella. La herramienta que se usó en este proceso se denomina fresadora, cortadora o fresa. El cortador es una herramienta constituida por un sólido de revolución cuya superficie presenta un número de aristas de corte iguales entre sí, equidistantes y dispuestas simétricamente respecto al eje de giro. Los filos de corte actúan durante un ínfimo tiempo en su trayectoria, arrancando una viruta en forma de coma. Los dientes durante su rotación en el vacío tienen la oportunidad de enfriarse, obteniendo como ventaja una menor degradación sobre el filo de corte. El proceso de fresado incluye distintas operaciones como ranurado. La herramienta realiza una hendidura en el material. El fresado oblicuo. Las herramientas corta la pieza creando el ángulo deseado. Aplanamiento. Consiste en mecanizar una superficie plana en la pieza
con un buen grabado. También se pueden realizar otras operaciones como el taladro, mandrinado, avellanado, roscado y escariado. Unir ha sido uno de los problemas básicos en diversas ramas de la ingeniería, en todos los tiempos. Cualquier utensilio, ingenio, artefacto compuesto de más de un elemento debe solucionar su integración mediante algún tipo de unión. Como se puede ocurrir, esta unión debe ser reversible. El problema se complica, o mejor dicho, se complicaría si no fuera por la invención genial de la rosca o de las máquinas y útiles que han permitido su fabricación a lo largo de la historia. Nosotros como grupo de trabajo ideamos una serie de recomendaciones con el fin de ayudar a los demás compañeros como en la manera adecuada de entender lo que son algunos procesos industriales. Como primera recomendación tenemos hacer una clase expositiva a los compañeros con el fin de dar a conocer en qué consisten estos tres procesos industriales, cuál es el fresado, el roscado y el rectificado, y el tipo de maquinaria y herramientas utilizados para cada tipo de proceso anteriormente dicho. Para resumir, las roscadoras son herramientas mecanizadas con su cualidad de gran poder de rotación para poder modificar objetos como tubos o barras. En la actualidad existen diferentes especializaciones de esta herramienta, dependiendo del área que se vaya a utilizar. Su importancia radica en los diferentes trabajos como cortar, escarriar y roscar. En síntesis, puedo decir que la rectificadora es una máquina herramienta utilizada para conseguir mecanizados de precisión tanto en dimensiones como acabado superficial, donde es más utilizado, y puedo mencionar también, como vimos anteriormente, al momento de rectificar el disco de freno, podemos ver que había un arranque de viruta. Por lo tanto, este proceso podemos clasificarlo como un proceso de reducción de masa. Y la aplicación del rectificado abarca un número específico de procesos, entre ellos la rectificación, pulido, lapeado, torneado cilíndrico, torneado cónico y lo que es también el torneado esférico. Elaborar una pieza utilizando los tres procesos industriales con el propósito de consolidar los conocimientos teóricos a través de la práctica. Y organizar una feria para exponer la importancia sobre el uso de las máquinas industriales y enlistar la ventaja de su automatización en varias ramas de la industria.